Y a dar inicio a este pleno extraordinario con un único punto del día, que es la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales número 1, 4, 5, 6, 10 y 14 para el ejercicio 2024. Como hay dos enmiendas presentadas a la propuesta y al expediente que se ha tramitado de ordenanzas fiscales, si os parece, lo que vamos a hacer es que en un mismo turno de intervención de debate, primero hablará el portavoz del equipo de Gobierno para explicar la propuesta, luego Silvia, que fue la primera su grupo que presentó una enmienda al respecto, y luego el portavoz del Partido Popular, que habéis presentado esta que hay al respecto. Y entonces, en el mismo turno podéis hablar tanto de la enmienda como del conjunto del expediente, y luego hacemos una votación. Votaremos primero la enmienda que presenta Podemos, posteriormente la enmienda que presenta el Partido Popular y finalmente el expediente que se ha venido tramitando, si les parece. Entonces, bueno, así hay posibilidad de hablar cada uno de todo lo que ha presentado y de la propuesta de los demás, ¿no? Entonces, bueno, proceda, señor secretario. Único expediente. Sí. Bueno, aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales número 1, 4, 5, 6, 10 y 14 para el ejercicio 2024. Consta en el expediente un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Innovación, Patrimonio y Recursos Humanos, por la que se dictamina una propuesta de la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior del 24 de julio, en las que hay una propuesta de modificación de la ordenanza fiscal número 1, del impuesto sobre bienes inmuebles, de la 4, del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras, de la ordenanza fiscal 5, el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la ordenanza fiscal número 6, reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, la 10, reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos, la ordenanza fiscal número 14, reguladora de la tasa por la entrada de vehículos a través de aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento, carga, descarga de mercancía y de cualquier cosa. Constan los informes técnicos elaborados por la Tesorería Municipal sobre la modificación, y consta también en el expediente el informe favorable de la intervención municipal. En la propuesta dictaminada por la Comisión se detallan las modificaciones de las ordenanzas, que si yo no tengo ningún problema, la leo entera, o si no hace falta, no la leo, como ustedes deseen. La leo. Vale. La propuesta se dictaminó en comisión por 9 votos a favor de los grupos del Grupo Socialista, 4 votos en contra del Grupo Municipal del Partido Popular, y hubo 4 abstenciones de los representantes en comisión del Grupo Municipal de Vox, Izquierda Unida, Grupo Municipal Plataforma Vecinal de la Fresneda, Grupo Municipal de Podemos. Ayer se presentó, o el viernes, no sé, una enmienda de modificación del dictamen de la Comisión por parte del Grupo Municipal de Vox, al amparo de lo establecido en el artículo. Perdón, de Podemos, disculpa. Bueno, entiendo que es una enmienda de modificación, aunque en el encabezado de la moción, yo creo que por error, seguramente porque no se ha cambiado esa entradilla, ese encabezado, ese primer párrafo, se habla de una moción. Se refiere al artículo 97.3, me imagino que es el 97.5. Entonces, es una enmienda de modificación del Grupo Municipal Podemos, que si hace falta la leo, si no se da por reproducida, como ustedes quieran. ¿La leo entera o es suficientemente conocida? ¿La damos por reproducida? Bueno, alcalde. Y ayer se presenta también otra enmienda a la totalidad de todo el dictamen de la comisión, al amparo de lo prevenido en el artículo 97.5 del ROF, también por parte del Grupo Municipal Popular, una enmienda de modificación de todo el dictamen de la comisión.
de la modificación que se propone en el mismo de las ordenanzas fiscales número 1, 4, 6, 10 y 14, que también, si hace falta, la leo, si no, se da por reproducida, por ser suficientemente conocida. Pues bueno, ya está, señor alcalde. Bien, pues como decía, vamos a abrir un turno de intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra Alberto, concejal de Hacienda. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el pasado jueves, cuando tratamos en la Comisión Extraordinaria de Hacienda este expediente, que, como bien sabéis, pues regula los impuestos, tasas y precios públicos que gestiona el Ayuntamiento de Siero, bueno, pues intenté darle un enfoque con 3 objetivos. El primero, yo cuando empecé aquí hace 8 años de concejal de Hacienda no sabía lo que era un pleno, ninguna comisión y mucho menos lo que eran las ordenanzas fiscales, y entiendo que muchos de los compañeros de mi grupo y de otros estaban en la misma situación que yo me encontraba en aquel momento. Y bueno, el primer objetivo fue intentar hacer una pequeña exposición pedagógica o didáctica, en la medida de mis posibilidades, de qué impuestos gestionábamos en el Ayuntamiento, de cómo lo gestionábamos y bueno, tratando de un poco explicar y de que todos pudiéramos contextualizar el expediente, ¿no? Espero haber logrado ese objetivo y, en caso contrario, bueno, pues estoy a vuestra disposición para intentar, pues ilustraros en la medida de mis limitadas posibilidades, ¿no? En segundo lugar, el segundo objetivo, la segunda cuestión que queríamos tratar era el momento, ¿no? ¿Por qué traíamos hoy este expediente aquí, 1 de agosto, para tratar las ordenanzas fiscales de 2024? Normalmente, bueno, iremos viendo los sucesivos meses, en septiembre, octubre, incluso primeros de noviembre, a los ayuntamientos a aprobar las ordenanzas fiscales, y nosotros, bueno, siempre solemos ser de los primeros ayuntamientos o el primero de Asturias que suele traer este expediente a pleno, porque en este expediente se regula una parte muy importante del presupuesto. Como sabéis, el presupuesto se compone de 2 pilares. Por un lado está el estado de ingresos y por otro el estado de gastos. Y en este expediente de ordenanzas fiscales pues, hay muchas incógnitas que una vez que se aprueba pues, se eliminan, ¿no? Como son pues cuánto vamos a recaudar en impuestos directos, indirectos o tasas. Esto pues es una cuestión importante porque desde que accedimos al Gobierno en el año 2015, que accedimos en un año de prórroga presupuestaria, no se había aprobado el presupuesto en 2015, llevamos 8 años aprobando el presupuesto en tiempo y forma y somos de los pocos ayuntamientos que lo estamos consiguiendo y queremos este año pues, que sea el 9º año consecutivo que se consiga aprobar el presupuesto o que entre en vigor antes del 31 de diciembre. Para que os hagáis una idea de la complicación que tiene todo esto, en los 2 últimos informes que hace la Sindicatura de Cuentas, para los años 2020 y 2021, que el de 2021 lo hizo este año, para el año 2020 solo 8 ayuntamientos habíamos aprobado el presupuesto en tiempo y forma en Asturias, y en el informe que emitió este año sobre el año 2021 solamente 5. Solamente ayer Corbera, Peñamellera, Bajateberga y nosotros habíamos aprobado el presupuesto en tiempo y forma. Como veis, pues es muy complicado el estar en ese listado, y los ayuntamientos grandes, pues ninguno suele conseguir aprobarlo, excepto nosotros. Y bueno, esto además de estar muy bien, de ser un motivo de satisfacción, de que mola, ¿no? Estar está guay que estemos en esos informes, pues es una cuestión que tiene una importancia vital, porque el tener aprobado el presupuesto en tiempo y forma es una herramienta, el presupuesto es la herramienta más importante que tiene un ayuntamiento para ejecutar sus políticas, y por tanto tener el presupuesto aprobado en tiempo y forma es muy importante. Y es una manera de poder ordenar un poco las actuaciones que queremos ir haciendo año tras año, de poder planificar y de poder organizar al equipo de Gobierno y las actuaciones que quiere hacer el Ayuntamiento cada año, ¿no? Esto lo que está permitiendo es que año a año tengamos una ejecución, no que aprobemos el presupuesto, sino que después lo estamos ejecutando de una manera bastante solvente y con elevados grados de ejecución, ¿no? Por poneros otro ejemplo, hoy que se cumplen 7 meses completos, hoy empieza el mes octavo, del año 2023, todas las inversiones que iban en el presupuesto ya se han iniciado. Incluso hemos podido añadir un paquete de medidas con la incorporación del remanente líquido de tesorería y llevamos una ejecución muy elevada. En el informe que se enviaba ayer al Ministerio con la finalización del segundo trimestre, se proyecta para final de año que vamos a ejecutar 9 millones más de gasto que de ingreso, para que podáis ver un poco la importancia, ¿no?, de tener un presupuesto en tiempo y forma. Y por eso pues queríamos explicaros por qué se traía el presupuesto a estas alturas del año. Otras veces lo solemos traer incluso antes, pero los años electorales siempre son más complicados y nos gusta traerlos sobre todo en el mes de julio,
Pero bueno, nos va a dar tiempo a poder eliminar esas incógnitas que os comentaba y el poder empezar a trabajar ya con el borrador del presupuesto de 2024. Y el último objetivo, el tercer objetivo, pues evidentemente era explicaros las medidas que se tomaban y las modificaciones que se plantean. Y bueno, es necesario que previamente os expliquemos o contemos a la gente que desde hace 4 años, en este pleno en el año 2019, no se tocó, que fue la última vez que hubo alguna modificación relevante sobre precios públicos, tasas o impuestos, no se ha tocado al alza ningún impuesto, tasa ni precio público desde hace 4 años. Se derogó la tasa de terrazas de hostelería y de ocupación del espacio público para todos los comercios, floristerías o cuestiones que ocupan el espacio público, que se había implementado con la llegada del COVID para ayudar a estos sectores, pero que se ha mantenido, ¿no?, a pesar de ya superar la crisis sanitaria. También se derogó la tasa para los mercadillos o, entre otras cuestiones, se aplicaron nuevas bonificaciones en el IBI para familias numerosas o para la implantación de paneles solares. Y esto, bueno, pues se ha conseguido por la buena gestión de los recursos municipales. Por un lado, hemos conseguido en estos 4 años sujetar los gastos de personal, los gastos corrientes y eliminar prácticamente, dejar a cero los gastos financieros. Y también porque hemos buscado nuevas fuentes de ingresos desde el ayuntamiento, ¿no? Por un lado, hemos conseguido una importante cantidad de fondos europeos. También pues, hemos mejorado los ingresos que obtenemos por impuesto de construcciones y tasas de licencia, por el buen trabajo que se está haciendo desde el área de urbanismo. También en esta misma línea pues, hemos conseguido que en un entorno en el que Asturias baja de población, en Siero hemos crecido en población y hemos crecido en número de empresas y, por tanto, bueno, pues hay más gente y más empresas tributando y hemos conseguido pues, ingresos adicionales que no han conseguido otros ayuntamientos. Y, bueno, hay gente que a veces solo mira que el alcalde se va a comer con empresarios. Bueno, yo ya lo comenté, que mientras tengamos un comercial que nos siga trayendo tantas empresas y tanto negocio, pues yo le voy a permitir que pueda ir a comer con los empresarios. Bueno, simplemente ya os comenté, os puse el ejemplo de lo que se recaudaba, por ejemplo, con Amazon en IBI año tras año, aunque incluso no haya abierto, ¿no?, que está cerca de los 300.000 euros anuales. O por poner un último ejemplo también, otra medida que había sido criticada, que fue hacer una gestión por primera vez de los saldos bancarios. Con la subida de tipos de interés exigimos a todos los bancos con los que tenemos cuenta que nos remuneraran las cuentas, ya sea a través de plazo fijo o por el saldo que tenemos en cuenta a la vista. Y por daros un dato, en los 7 meses que van del año hemos ingresado 220.000 euros en intereses de depósito, ¿no? Yo había estimado a principio de año que queríamos llegar a obtener 360.000 y, bueno, no vamos muy desencaminados, ¿no? Algún grupo decía en prensa que obtener más de 30.000 o 40.000 euros que era prácticamente imposible, que yo era un mentiroso o que tenía negocios ocultos con la banca. Y, bueno, al final los datos están ahí, ¿no? Pero, bueno, sin embargo, a pesar de estas gestiones que se han ido haciendo y de estas buenas noticias, pues es innegable la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Y hay un montón de cuestiones conocidas por todo, como es esta guerra de Ucrania, que ha hecho, bueno, pues una elevada, que se eleven los costes, que suban los suministros, que suban los precios de material, que suba la mano de obra. Y, bueno, también otras cuestiones como la entrada en vigor de nuevos impuestos, como es el de la basura, pues hace que sea necesario que para poder financiar los servicios públicos haya que actualizar alguna de las tasas o impuestos, ¿no? Y es lo que se plantea. Hoy se plantea actualizar 2 impuestos. Uno es el IBI, que se plantea pasar del 0,56 al 0,58, es decir, un 3,57%, que para una vivienda media es en torno a unos 8, el recibo medio tenemos de 240 euros, subiría en torno a unos 248, 250 euros. Y el impuesto de... Perdón, que se me ha ido la cabeza, ¿no? Y el impuesto de construcciones, perdón, que pasamos de 3,65 a 3,80. Es una subida del 0,15%, ¿no? También se plantea, como habíamos comentado en campaña electoral, una bajada o una bonificación para las plusvalías municipales, que para el caso de las herencias pues únicamente obtendrá una bonificación del 95% en todos los casos. Era una cuestión que, bueno, hay un debate bastante grande sobre esta cuestión, sobre el impuesto de sucesiones y la plusvalía, que en algunos casos se podía ver como una doble imposición, y nosotros entendemos que en el caso de rentas elevadas pues debe ser el impuesto de sucesiones el que regule esta cuestión, y que los ciudadanos de Siero, pues en el caso de que hereden, pues únicamente tengan que pagar un 5% de esa tasa, de ese impuesto. Y luego se plantea pues, actualizar 2 tasas. Por un lado, la tasa de alcantarillado. Como bien saben, llevamos en los últimos 8 años más de 20 millones de euros invertidos en saneamiento y la recaudación anual está en torno a unos 760.000 euros, que a la vista de los informes es
insuficiente para poder cubrir el servicio y se plantea una subida muy moderada que estará en torno al euro trimestral para una familia media para poder pues ir, que el servicio no tenga déficit y poder pues seguir prestando un servicio de calidad. Y la última modificación que se plantea es el actualizar la tasa de basura por la entrada en vigor de la Ley 7/2022, que habla sobre la contaminación de los suelos, sobre el coste que tienen que pagar los ayuntamientos por llevar los residuos a vertedero, que nos imponen un nuevo impuesto desde el Gobierno central de 40 euros por tonelada, que va a suponer casi 900.000 euros al año al ayuntamiento y que además nos exige la ley que hay que repercutirlo a los ciudadanos y, por tanto, es por lo que se plantea esta actualización, ¿no? Y, bueno, hay una sexta modificación que simplemente es eliminar la palabra carruajes de la tasa de los vados, que realmente, pues hacía años que a mí me hacía daño a la vista, pero bueno, no acabábamos de traerlo a pleno y simplemente es eliminar esa palabra cambiar el título de la tasa. Respecto a las enmiendas que se plantean, la de Podemos, la verdad que yo al final no acabo de entender nunca el enfoque que ha hecho Podemos o Somos en estos últimos 8 años, porque que un partido que yo entiendo que es de izquierdas, al final, pues cuando hemos traído en estos últimos 4 años una tasa para implementar a las eléctricas, vota en contra. Cuando exigimos a la banca que tiene que pagarnos por los saldos que tenemos en nuestras cuentas, nos critica. Cuando hay una nueva ley que se implementa para la gestión de los residuos, que busca que haya menos contaminación, que seamos más sostenibles y que está dentro de la Agenda 2030 y que a nivel nacional votan a favor PSOE, Izquierda Unida, Podemos y otros partidos, el PP se abstiene y Vox vota en contra, pues aquí de repente nos encontramos que también no quieren que apliquemos esta cuestión que viene recogida en la ley. Entonces, bueno, como yo al final con Podemos ya he perdido un poco la esperanza de intentar entender cuál es su planteamiento en este ayuntamiento, pues bueno, evidentemente el planteamiento que hacen lo que haría es recaudar menos y bueno, pues haría bastante insostenible el mantener los servicios públicos que tenemos a día de hoy, ¿no? Respecto a la enmienda que presentó el PP, que he tenido la verdad poco tiempo para examinarla, yo la verdad que es que alguna cuestión me queda un poco en el aire porque, por ejemplo, plantean un cambio en el impuesto de la plusvalía y hay una serie de límites que se saltan la legalidad. Por ejemplo, el artículo 107.4 del impuesto de plusvalía dice que el coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será el que corresponda de los aprobados por el Ayuntamiento según el periodo de generación del incremento del valor, sin que pueda exceder de los límites siguientes. Por ejemplo, para inferior a un año no puede ser superior a 0,14. Plantean un coeficiente del 0,32. Y bueno, para más años, no tengo por aquí Para 2 años plantean 0,30 y lo máximo que permite la ley es 0,13. Para 2 años 0,15. Para 2 años se plantea 0,15 y ustedes 0,30. Para 3 años, lo máximo 0,16, ustedes 0,27. Y así sucesivamente. No supera los límites máximos que permite la ley en la tabla que plantean. Respecto a otras cuestiones que he podido leer, dicen que en el impuesto sobre construcciones que estamos muy cercanos al límite máximo legal, que es el 4%. Bueno, pues en Oviedo o Madrid, que gobierna el PP, tienen el 4% implementado. Y bueno, otras cuestiones, ¿no? En el último punto también la entrada de vehículos, que se congela la tasa, no es que no se cambie la tasa, solo se cambia el nombre. Respecto a la ordenanza del alcantarillado, se congelará la tasa dado que en pleno proceso de instalación de colectores por todo el concejo, multitud de vecinos deben de asumir las cuotas correspondientes a la concesión de acometida. No es que se está en pleno proceso de instalación, es que el equipo de Gobierno ha hecho una inversión de 20 millones para llevar el saneamiento al mayor número posible de domicilios en Siero y es que nunca el Partido Popular ha votado a favor. Y, hombre, pagando una acometida de 150 euros, tratar de que sea sostenible un saneamiento como el que trajimos el otro día de 880.000 euros, pues no sé cómo han hecho los números, pero bueno, esto a todas luces es insostenible porque además llegan muy pocos vecinos, los saneamientos son inversiones muy elevadas y, evidentemente, pues tenemos que intentar que ese servicio pueda ser eficiente y pueda mantenerse con los recursos públicos, ¿no? Entre otras cuestiones. Sí que, bueno, por acotar una cuestión que plantean en el quinto punto, referente a la ordenanza de la basura, bueno, sí que puede entenderse que está omitido que la tasa es trimestral en
Para lo que son los servicios no domésticos, bueno, simplemente que conste que todos los cuadros son tasas trimestrales, ¿vale? Para que quede constancia que no son tasas mensuales ni bimensuales, sino que son todas trimestrales, que era como estaba puesto en el cuadrante anterior. Y nada más. Bueno, por supuesto, vamos a votar en contra de ambas enmiendas, porque las dos lo que plantean es recaudar menos y necesitamos recaudar más por la situación en la que se encuentra el mundo. En los últimos 4 años el IPC ha subido en torno al 15% y, evidentemente, pues esto es insostenible si no actualizamos alguna de las tasas. Muchas gracias por todo y bueno, esperamos contar con el apoyo de varios grupos. Gracias, Alberto. Pues abrimos ahora un turno de intervenciones. En primer lugar, si quiere, la portavoz de Podemos. Sí, muchas gracias. Buenos días. Agradezco a Alberto la explicación. También las alusiones al pasado de mi grupo municipal. Bueno, parece ser que soy la única que está obligada a dar explicaciones del pasado y a tirar de hemeroteca. No tengo ningún problema, ¿eh? Asumo todas y cada una de las votaciones de mi grupo. Fui partícipe de ellas. Pero bueno, tengo que hacer un trabajo ahí de hemeroteca, de ver por qué se votó cada cosa y demás. En este caso lo tengo muy claro, no tengo problema. Vamos a seguir exigiendo transparencia respecto a las comidas, respecto a los fondos depositados y respecto a todo el dinero público. Vamos a seguir haciéndolo. En cuanto a la subida que se produjo en 2019, fue de entre el 25 y el 30%, cuando, según acaba de decir muy bien Alberto, en los últimos 4 años la inflación estuvo en torno al 15%. Luego, todavía no hemos alcanzado una inflación equivalente a la subida que se produjo hace 4 años. Vemos esta subida totalmente innecesaria. Votamos, efectivamente, en contra de la tasa a las eléctricas porque sabíamos que se podía repercutir a la ciudadanía y es lo que tratamos de evitar. Y en cuanto a la Ley 7/2022, efectivamente exige que se repercuta la tasa a los ciudadanos, pero da 3 años para hacerlo. Hombre, en el contexto de inflación en el que estamos, nos parece un poco arriesgado hacerlo ya de primeras, teniendo en cuenta además que esa ley recoge una serie de bonificaciones que para esas no nos hemos dado tanta prisa en aplicarlas, en aplicar la ley. Y teniendo en cuenta además que la ciudadanía de Siero está ahora mismo sin un punto limpio que recoja muchos residuos. Y no, el de Sariego no recoge ni enseres de gran tamaño ni escombros. Luego no tenemos punto limpio donde depositar esos residuos. Y paso a explicar mi enmienda. Lo único que tratamos aquí es de defender los principios de igualdad y progresividad que exige la Constitución española para la tributación. En concreto, el artículo 47, además, hace referencia a la plusvalía, definiéndola como la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Esta medida lo que hace es condenar a la ciudadanía de Siero, que con sus impuestos colaboró a desarrollar medidas que incrementan el valor de los inmuebles, a no beneficiarse de esa revalorización que se reduce en la práctica a un mínimo simbólico. Son vecinas y vecinos que van a ver como quien hereda un gran patrimonio se ve en la práctica exento de abonar esa plusvalía, mientras una persona que pagó su vivienda con toda una vida de trabajo y se ve obligada, por ejemplo, a venderla en la última etapa de su vida para procurarse unos cuidados y una comodidad, esa persona sí va a pagar la correspondiente plusvalía. ¿Dónde está la meritocracia en esta medida? ¿Dónde está la progresividad que reclama la Constitución? Es más, estamos castigando a la ciudadanía a compensar esa pérdida de ingresos para nuestras arcas municipales con más impuestos, que esos sí los vamos a pagar entre todos y todas. Porque la plusvalía que deja de pagar quien hereda 3 millones la vamos a pagar los sierenses de a pie con un IBI entre un 3,6 y un 4,2% más caro. Un ICIO un 4,1% más caro, un recibo del agua y el alcantarillado un 22,5% más caro, una recogida de basura un 42% más cara para domicilios y un 37% para comercios. ¿Dónde está la defensa del comercio local? No consideramos que haya que dar más privilegios a las herencias, pero somos flexibles. Y la propuesta que traemos hoy aquí para su debate tiene en cuenta a quienes heredan una vivienda o un local, que es la mayoría de la población de Siero, y a quienes debemos atender. Gracias, Silvia. Portavoz del Partido Popular, si quiere. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Vale. Buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Voy a hacer mención a las referencias que ha hecho el señor concejal de Hacienda.
vamos a ver, pero empezar por criticar por esta oposición. Uno, la estrategia que se ha planteado de la aprobación de la modificación o de la actualización de las ordenanzas fiscales. Creo que es criticable porque tendría que haber sido un punto del orden del día por cada una de las ordenanzas. Lo que se deja entrever es que cuando se quiere aprobar en un solo bloque, lo que se pretende es nos quitamos toda participación o toda propuesta, la estimación de toda propuesta de la oposición para decir, tenemos mayoría absoluta y, por tanto, votamos esto y no nos importa que sea en un punto del orden del día o en varios puntos del orden del día. Esto, señor concejal y señor alcalde, para otros años háganselo ver a los efectos de que cada una de las ordenanzas fiscales, porque hay alguna buena idea en la propuesta. Por ejemplo, la de la bonificación por el impuesto sobre sucesiones de la plusvalía. Fuera de esa propuesta no he encontrado mayor justificación o mayor beneficio en las propuestas que hace el equipo de gobierno. Vamos a ver, y además este grupo de oposición desconoce los números concretos que supone esto para el presupuesto municipal. No sabemos si con este incremento pretendido de las tasas y de los impuestos, pues suponen 300.000, 500.000, 700.000, 1,5 millones de euros a recaudar. Eso es otra cuestión que tenemos que plantear para mayor ilustración o para, por lo menos, mayor conocimiento de los vecinos de Siero. Vamos a ver. Nos ha dicho, ya por alusiones a lo que ha votado el Grupo Popular respecto del saneamiento. La semana pasada hemos votado a favor del saneamiento de Lamuño y de Faes. O sea que tampoco es del todo cierto lo que dice mi compañero respecto de que siempre hemos votado en contra. Desconozco lo que se haya votado anteriormente, somos plenamente conscientes y nos hacemos cargo de otras votaciones como sucesores de otras corporaciones, pero lo cierto es que inmediatamente tener en cuenta esto, la semana pasada hemos votado a favor del saneamiento de 2 poblaciones. En segundo lugar, se nos dice, oiga, en el máximo del impuesto sobre construcciones, que estamos en el 3,8, pero Oviedo y Madrid están en el 4. ¿Y qué significa eso? Es decir, Oviedo y Madrid partamos de que tienen muchísimos más servicios que nosotros y nos separan 2 décimas de lo que es la aprobación al máximo. Y además es que lo criticable de todo esto es que nos hartamos a manifestar en campaña electoral, nos hartamos de referir que lo que queremos es fijar población, de fijar industria, que venga la industria. Además, el compañero ha hecho referencia a que efectivamente es importante para Siero que venga la industria, pero nada más que venga ya le estamos diciendo todo lo que construya va a suponer un 0,2% más de incremento. Mala política si vamos por ahí. Bien. No se necesita recaudar más y menos en la literalidad de lo que ha dicho el señor concejal de Hacienda por la situación en la que se encuentra el mundo. Será por la situación en la que se encuentra Siero. El mundo, con todos los respetos, bien, estamos hablando de Siero, no estamos hablando del mundo. Cuando estemos en las Naciones Unidas, pues hablaremos del mundo, pero ahora mismo estamos hablando de Siero. Y no se necesita por una razón que ya exponía en la exposición de motivos de la enmienda que presenta este Grupo Popular. Porque no es necesario, porque hay 15 millones de euros de superávit y no es necesario recaudar más. Todas las manifestaciones, todas las argumentaciones que ha hecho el señor concejal respecto de que se necesita prestar nuevos servicios, todo se puede hacer con el superávit que hay actualmente en el ayuntamiento. Solamente por esta razón ya tendría que votarse a favor de la propuesta de la enmienda que lo que pretende es congelar las tasas en todos. Además, hacíamos mención a una serie de números. Mire, la subida, señor concejal, le va a suponer al ciudadano medio, que los hay que lo puedan pagar, pero hay muchos otros que no, una subida en el IBI, que es general para todo el mundo que tiene propiedades,
de unos 15 euros, y hablo de un valor medio de 75.000 euros en el valor catastral de un inmueble. Evidentemente los hay de más valores, los hay de menos valores, pero lo que sí va a suponer es un ingreso medio de 15 euros por cada uno de los inmuebles. Y además mencionaba una serie de cifras, como son la presión fiscal, el crecimiento de los ingresos, que son absolutamente ciertos. Es decir, estamos en un crecimiento de los ingresos municipales a 31 de diciembre de 2021 del 14,4%. Estamos hablando de una recaudación, un incremento en la recaudación por habitante del 14,2%. Estamos en una presión fiscal del 17,1%. Y hay incrementos que ustedes proponen de casi el 30%, del 29,48%. Es decir, no es una actualización, lo que es una confiscación fiscal. Bien, se nos achaca que efectivamente en los números, dado que tengamos en cuenta de que este es un pleno extraordinario que se ha preparado con 2 días de antelación, hay que tenerlo en cuenta, el señor concejal tiene una preparación previa de meses y esta parte ha tenido que buscarse la vida, digámoslo así, en 2 días. Bien. Lo que manifestábamos con la ordenanza fiscal del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos urbanos, lo que pretendemos, y ya decíamos en todo caso que lo que pretendemos es una congelación de la existente. Pero mire, hemos sido valientes en el sentido de proponer otra cuestión muy distinta que efectivamente para los partidos de la izquierda tendría que ser interesante el considerar la propuesta que hacemos, que es digámoslo así, recaudar más, gravar más los incrementos de valor de los terrenos cuando se trata de transmisiones de un año, menos de un año, o gravar más cuanta mayor sea el grado de especulación y efectivamente gravar menos los periodos de transmisión o de incremento de valor alargados en los años. Esa es la filosofía que traemos, que exponemos en el cuadro que a mero tipo de ejemplo, efectivamente, porque no tenemos los números. O sea, yo no tengo los números de lo que fiscalmente puede repercutir este cuadro que proponemos. Si los cuadros se nos comunicasen o pudieran comunicarnos con más tiempo, seguro que en la estadística municipal hay cifras para trabajar en un mejor sentido sobre lo que podría determinar para el ayuntamiento, pero ante el desconocimiento y ante el poco tiempo en la convocatoria, pues esta es una propuesta para su consideración en otros años, por lo menos porque ya sabemos, ya nos ha dicho el señor concejal que la votación la decide él, a los demás miembros de su grupo político, y no determinan la independencia de sus miembros del grupo para votar lo que tengan por conveniente. Vamos a ver, también tengo apuntada una serie de cuestiones. Es irrelevante lo que se ha hecho en el pasado. Lo importante a los efectos de lo que se discute es lo que se está haciendo en este pleno. Es decir, se nos ha dicho por parte del señor concejal que desde hace años no ha habido actualización de los ingresos de los impuestos. Irrelevante. Si ha habido un crecimiento del 14 y pico % en los ingresos y además nos ha hecho, efectivamente, enhorabuena, por todos esos resultados que usted ha dicho, de lo que pasa con Amazon, del superávit que hay, de los ingresos por intereses bancarios de los depósitos. Eso no hace más que confirmar lo que este grupo municipal en la exposición de motivos manifestaba, es decir, la innecesariedad de esta actualización o de esta, que no es una actualización, es una verdadera subida de impuestos. Se nos ha dicho, se nos dice, oiga, es que hay servicios que son deficitarios, de acuerdo, pero se compensa con el superávit que ha tenido, que es muy importante, 15 millones de euros, como he manifestado. En realidad, lo que solicitamos, señoría, es, vamos a ver,
Hay un problema que manifestábamos en la enmienda que hemos presentado. Hay una reclamación por parte de los comerciantes que ha sido... Mire, en campaña electoral me han manifestado muchos de los comerciantes, tanto de Lugones como de Siero, en el sentido de decir, a una concreta librería me decía, es que yo tengo que pagar el mismo canon de saneamiento y la misma tasa que un bar y tiene muchos más, digamos, tiene más basura, tiene más alcantarillado, utiliza más el alcantarillado que un bar. Por eso, la propuesta que nosotros hacemos en la enmienda es una propuesta exclusivamente de actividad y no por metros cuadrados, creemos que es bastante más justa de que la que propone, que es una media entre actividad y metros cuadrados, o una media no, una suma entre metros cuadrados y entre actividad. Por tanto, de ahí viene la justificación que hacemos respecto de solamente considerar la actividad y nunca los metros cuadrados a la superficie del local. Por tanto, ya tienen ustedes la enmienda por escrito y sometemos a la aprobación del Pleno la misma y así solicitar una congelación de las tasas en todo lo que venía siendo percibido por el Ayuntamiento como ingresos y medios económicos y no incrementar más la presión fiscal porque, como bien dice el señor concejal de Hacienda, estamos en una situación de guerra, estamos en una situación de lo que estamos y el vecino de Siero no necesita pagar más por algo que está perfectamente cubierto. Nada más. Muchas gracias. Continuamos con el turno de intervenciones. Josu. Buenos días. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría es agradecer al concejal de Hacienda por las explicaciones detalladas que tanto hoy como sobre todo el otro día en la comisión respectiva pues nos dio a todos, de manera que bueno, podamos entender de una manera un poco más fácil la economía del concejo. Igualmente, le agradezco también su predisposición para que Vox sea escuchado y para que podamos valorar juntos las propuestas que nos presenta el equipo de Gobierno. Podemos, bueno, como le comenté ayer al señor concejal, estar o no de acuerdo en el modelo fiscal que haya que poner en práctica, pero el simple hecho de que exista este diálogo entre dos formaciones como las nuestras, pues oye, ya es de agradecer. Y en cuanto a la propuesta en sí, lo cierto, señor alcalde, es que deberíamos de votar a favor, porque si uno echa la vista atrás, 2 de agosto de 2019, nos encontramos con una subida casi idéntica a esta, 0,02, corríjame si me equivoco, en el IBI del 0,54 al 0,56 actual, 8% en la basura, 4,79 en el alcantarillado, y va usted y gana por mayoría absoluta. Entonces, solo por justicia democrática con los que le votaron deberíamos votar a favor y que paguen. O sea, al final hay que analizar la paradoja en su justa medida, pero bueno, como le dijimos en su momento, nos íbamos a erigir en la voz de esos 8 de cada 10 sierenses que no participaron en la votación y bueno, analizando la situación, es cierto que usted no engañó a nadie. Al final, gobernó, subió los impuestos, ganó por mayoría absoluta. O sí, porque bueno, el otro día leíamos una entrevista suya en la que decía que había aprendido mucho estos años y que guardaba los secretos como la fórmula de la Coca-Cola. Quizá este sea uno de esos secretos, ¿no? El hecho de subo los impuestos el primer año de mandato, durante 3 años los congelo, la gente se olvida y entonces me votan. Bueno, pues como me va a quedar la duda de si le votaron porque le subió los impuestos o le votaron porque se les olvidó, bueno, por esto y sobre todo por el modelo fiscal que todos conocemos que defiende nuestro partido, pues no vamos a apoyar su propuesta. Pero bueno, nosotros tampoco va a encontrar una enmienda a totalidad o exigir que para un impuesto que nos va a reducir o bonificar, pues que no sea para todos igual, ¿no? Nosotros no le apoyaremos, señor alcalde, porque entendemos que hay alternativas. Con un concejal de Hacienda como el que tiene, pues creo que es posible encontrar alternativas a que los ciudadanos no tengan que repercutirse ellos mismos las subidas o las ideas que tengamos para hacer en el concejo. El otro día nos hablaba el concejal, por ejemplo, de Amazon, del hecho de que abra o no abra, nos está repercutiendo unos 200.000 euros en IBI de manera anual.
hoy nos comenta el tema de los intereses de demora. Se han recaudado para las arcas municipales más de 200.000 euros, 400.000 euros que no vienen directamente del bolsillo del contribuyente. Entonces, señor alcalde, como le digo, hay alternativas. Si logramos durante estos 3 años en los que se congelaron los impuestos ser un concejo atractivo para las grandes empresas, lo que tenemos que dejar en evidencia es que estas empresas dejan riqueza en el municipio. Reducir presión fiscal suele ser sinónimo de mayor recaudación y por eso, como le decía, pues nos erigiremos un poco en la voz de esos 8 de cada 10 serenses y no podemos apoyarle. Sí que comparto con el concejal del Partido Popular, con el portavoz del Partido Popular, el hecho de que la propuesta debería de ser votada de manera individual cada uno de los puntos, porque no hay, bueno, pues no todo es negativo. No todo es negativo. El otro día nos comentaba en comisión el señor concejal que la subida, por ejemplo, propuesta en el impuesto de obras y construcciones es una subida orientada al aumentar la contratación en el servicio de obras. Si esto va a ser así, si va a seguir teniendo, bueno, pues una gestión eficiente y la agilización en el servicio o en la concesión de licencias, pues es evidente que repercuta en unos servicios públicos mejores no es una mala propuesta. Lo mismo, bueno, hago extensible la propuesta del concejal y portavoz del Partido Popular en el ámbito de las plusvalías y al igual en el tema de la tasa de alcantarillados, ¿no? Una subida de, corríjanme si me equivoco, de 25 céntimos al mes en comparación a la cantidad de saneamientos y obras que se están haciendo el concejo, pues evidentemente no puede ser tampoco pues mal vista, ¿no? En los impuestos que sí que no estamos de acuerdo, señor alcalde, son los referentes sobre todo a la tasa de basuras y al IBI. En lo referente a la tasa de basuras, bueno, sí que reitero el agradecimiento del concejal, que ayer me explicó un poco más detalladamente el tema de estos 3 años y cómo es mejor, digamos, repercutirlo ahora y no dentro de 3 años, pero deja en evidencia la teoría defendida por Vox en referente a las leyes ecológicas de la sinrazón impuestas desde Europa, esa Agenda 2030, y al final que solo supone un gasto para el ciudadano. Es un ejemplo más de que con el dinero de los demás somos todos ecologistas, pero el ecologismo malentendido, pues la realidad es que nos está costando dinero, ¿no? Y la segunda, y esta sí que es un poco más directamente aplicable o achacable a usted, es la referente al IBI. Entiendo que bueno, hay que cuadrar los presupuestos, pero no es menos cierto que bueno, el IBI, subir el IBI al ciudadano, pues en los tiempos en los que estamos, sí que nos hace perder poder adquisitivo, sí que le hace al contribuyente perder poder adquisitivo y, como le digo, hay alternativas. El objetivo es que busque alternativas. Se lo decía y lo vuelvo a reiterar públicamente el día del Pleno de Constitución. Vox no se opone a que usted haya aumentado su salario, pero en aquel momento le dije que era por buscar una clase política mejor. Una clase política mejor es aquella que busca alternativas para que el ciudadano no vea repercutidos el gasto del ayuntamiento, ¿no? Entonces, le reitero que no le echaré eso en cara, pero sí le echo en cara que no busque alternativas como las que les mencionaba antes, ¿no? Por lo tanto, el gran punto, como le digo, de discrepancia es el IBI. Busca otras alternativas, no afecte al bolsillo del sierense y estaremos aquí para apoyarlo. En cuanto a las 2 enmiendas presentadas, tampoco quería entrar a valorarlas mucho porque tengo una duda jurídica, y es que si estas enmiendas que llevan un tema de ordenación fiscal no se pasan por comisión y no traen aparejadas unos informes de intervención, unos informes jurídicos, aprobarlas podría, bueno, pues ser derivado de que estemos aprobando algo ilegal. Le hacía un comentario ahora al concejal de Hacienda, el portavoz del Partido Popular, lo tendría que revisar si eso es legal o no, pero es un ejemplo de lo que le estoy comentando. Entonces, sí que estamos un poco más a favor, evidentemente, de la del Partido Popular que la de Podemos, pero nos quedamos cojos a la hora de que existan esos informes jurídicos o de intervención que las avalen. Nada más y muchas gracias. Gracias, Josu. Sí, antes de dar turno a Alejandra y a Tere por aclarar, las enmiendas evidentemente
cuando una tramitación de un expediente de ordenanzas fiscales llevamos meses trabajando en él, porque tiene que haber unos estudios económicos, tiene que haber una tramitación, tiene que dictaminarse en comisión, tiene que tener informe de intervención y de secretaría favorables, etcétera, etcétera. Es decir, lleva, evidentemente, como han podido observar, una carga de trabajo administrativo importante, porque además, entre otras cuestiones, tiene que velar por la estabilidad financiera del ayuntamiento. Yo no voy a coartar que se presente una enmienda, pero imagínense que yo o mi grupo presentase aquí una enmienda de subir el agua un 20% sin ningún tipo de estudio. Bueno, pues dirían ustedes, pero si no se trató en comisión, si no hay ningún estudio económico que lo avale, ¿cómo puede ser que ustedes propongan aquí en el Pleno? Imagínense, ¿no? Den la vuelta, que nosotros trajésemos el expediente sin haberle dado consulta o participación en las comisiones y los informes correspondientes. U otro aspecto que podría ocurrir, que propusiésemos aquí entre todos una enmienda de bajar un 70% toda la presión fiscal municipal y que eso nos hiciese incurrir en impagos porque no mantendríamos el equilibrio presupuestario. Bueno, son dos reflexiones. Evidentemente, yo no voy a coartar que cada uno presente lo que quiera, pero cuando hablamos del rigor, evidentemente coincido plenamente con lo que usted está diciendo. Pero bueno, se hace por esto que digo. Yo no quiero que nadie diga, no, es que el alcalde, como tiene mayoría absoluta, pues no nos deja presentar una enmienda. No, presenten lo que quieran, que no va a haber ningún problema. Por eso digo. Y respecto de otra cuestión de orden también, lo digo por eso, de votar punto a punto, el expediente de ordenanzas fiscales, yo llevo aquí muchos años y siempre ha sido un único punto porque, bueno, es el que prevé los ingresos que van a generar de cara a hacer el presupuesto y se vota como un único punto, igual que el presupuesto no se vota por capítulos y a veces pues uno puede, ni las inversiones una a una. Es una cuestión procedimental que, bueno, podría hacerse de otra manera, pero no se hace con ninguna intencionalidad, siempre se ha hecho así. El expediente de ordenanzas fiscales siempre ha sido un único expediente y se ha votado en su conjunto. Pero, insisto, igual que el presupuesto, que los capítulos son distintos o dentro del capítulo de inversiones puede darse la situación de que alguna inversión les gustaría y otras no, y podríamos decir, oye, votamos una a una. Bueno, es una cuestión de forma que podría hacerse de otra manera. Bueno, tampoco habría problema. Digo por aclarar estas dos cuestiones que bueno, como las forman parte del debate, no de mi posición, sino de la explicación de por qué hacemos la votación así. Ahora, el expediente de ordenanzas fiscales, bueno, pues si a futuro, si hubiese modificaciones y plantean que se vote una a una, pues lo consideramos, no veo mayor problema, no, es por un tema procedimental. Sí, ahora Alejandra y luego Tere. Sí, buenos días. Bueno, muy brevemente, en cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Podemos, vamos a votar en contra, pero por una cuestión muy sencilla, y es que no compartimos el modelo fiscal que se propone. Y respecto a la enmienda de totalidad presentada por el Partido Popular, vamos a votar en contra. Si bien estamos conformes con la congelación de las tasas que se proponen, pero realmente es una cosa muy sencilla, y es que el apartado tercero que se propone es contrario a la normativa vigente. Concretamente, lo que se propone el 107.4 de la Ley de Haciendas Locales, y por tanto no podemos votar a favor de algo que realmente es contrario a la legalidad, ¿no? Y en cuanto a la propuesta por el Partido Socialista, si bien no estamos conformes a la subida de tasas, sí estamos conformes a un punto concreto, el de la reducción de la plusvalía, y por tanto vamos a abstenernos. Gracias, Alejandro. Tere. Buenos días a todas y a todos. Bueno, desde nuestro grupo siempre hemos criticado el remanente depositado a plazo fijo en las entidades bancarias y esperamos que cuando se pueda rescatar la Ley de Estabilización Presupuestaria siga vigente en los mismos términos en los que está dispuesto ahora mismo. Sobre el tema de las mociones, o sea, de las enmiendas, perdón, lógicamente no hay unos informes preceptivos, como ya se han dicho, vamos a votar en contra. Pero también tenemos que decir que parece ser que se nos olvida que no hace mucho tiempo estuvimos en campaña y los vecinos y las vecinas de nuestro concejo nos trasladaron los servicios que eran necesarios, todas las mejoras que hacen falta en el concejo, y eso, nos guste más o nos guste menos, pasa por una subida de impuestos. Creo que es una subida de impuestos que podría ser mayor, porque la ley así lo establece, está en un porcentaje que no llega a ese porcentaje que la ley ampara,
Y, hombre, lo que nos sorprende también, y lo que a algunos parece ser que no les gusta, es que hay gente que puede acceder a los servicios privados e incluso a privados concertados y que se están beneficiando de esas subidas fiscales, mientras que otra gente tiene que acceder única y exclusivamente a los servicios públicos. Y desde nuestro grupo siempre defendemos los servicios públicos de calidad. No nos gusta subir los impuestos y las tasas, pero creemos que es necesario para dar esos servicios. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la propuesta del equipo de Gobierno. Muchas gracias, Tere. No sé si el concejal quiere contestar brevemente alguna cuestión. Por matizar varias cuestiones. Bueno, en primer lugar, agradezco que se me llame señoría. La verdad que no creo que no merezco tal tratamiento. No sé si fue al señor alcalde, pero vamos, que encantados. Nada, por comentar, bueno, pues el equipo de Gobierno socialista tenemos la buena costumbre de reunirnos previamente y decidir entre todos lo que vamos a votar en todos los puntos. Vemos que el Partido Popular no tiene esa buena costumbre y gracias a eso, bueno, pues salió la reforma laboral. Así que, bueno, simplemente que no es que yo imponga el voto, sino que hemos tenido muchas reuniones para sacar este expediente adelante y no es una cuestión que yo haya decidido unilateralmente, ni mucho menos, faltaría más. Luego, bueno, simplemente por comentar cuestiones que veo de la enmienda, que se ve, bueno, el trabajo que hay detrás. Dicen que los datos del 2022 del Ayuntamiento no se han hecho públicos. Los datos del 2022, la liquidación se presentó a este Pleno ya hace varios meses. Se presentó ante el Ministerio el 28 de febrero de 2022 y se dio cuenta de la liquidación tanto en comisión como en el Pleno. Y aunque usted no estuviera, sí que algún miembro de su grupo estaba. Por tanto, bueno, que digan que no se ha hecho público hasta los datos, pues bueno, también vemos cómo está trabajada la enmienda, ¿no? Luego, sobre los cuadros, dice que no conoce los cuadros. Los cuadros están en la ley del texto refundido de las haciendas locales, que fue, además, en el impuesto de plusvalía, que fue un impuesto que, como expliqué en la comisión, fue declarado inconstitucional hace pocos años y se hizo una reformulación del propio impuesto y esos cuadros constan en la ley. No es que nos estemos inventando nada, sino que constan ahí, ¿no? Y luego, bueno, simplemente ya por matizar alguna de las cuestiones, es ilegal lo que plantean ustedes de poder cuadrar el presupuesto con el superávit. Es una cuestión que es totalmente ilegal, no se puede, y además es una cuestión que vino reflejada por una ley del señor Montoro del año 2012, en la cual la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de las Administraciones se impusieron una serie de restricciones fiscales que estos años se han levantado motivadas por el COVID, pero que para el año 2024 van a volver a aplicar y que no podemos cuadrar el presupuesto con el superávit que hayamos tenido en el Ayuntamiento. Además, como os explicaba anteriormente, lo que hacemos es utilizar los remanentes que vamos generando cada año en expedientes que vamos aprobando posteriormente al presupuesto, como fue uno de más de 10 millones de euros que se trajo a este Pleno en abril. Y luego ya, por último, veo que hay un desconocimiento sobre alguna de las tasas, porque dice que una librería paga lo mismo de alcantarillado que un bar. Hombre, el alcantarillado va en virtud del consumo de agua, porque una vez que levantas el agua, pues entiendo que el que más utiliza el agua es el que más utiliza el alcantarillado, porque es por donde va el agua, y bueno, pues esa tasa va en virtud de lo que se consuma. Entonces, bueno, dice que un bar que paga lo mismo que una librería, no es cierto. Bueno, a no ser que sea que la librería abre mucho el grifo. Pero bueno, yo un poco por ver distintas cuestiones que se han planteado aquí, que por lo que vemos hay un desconocimiento de muchas cuestiones del Ayuntamiento que yo estoy a disposición, como se lo digo, de manera muy humilde, de explicarles todo lo que requieran, porque aquí el objetivo es hacer una transferencia del conocimiento. Hoy estamos nosotros gobernando y mañana estarán otros, y bueno, pues lo importante es que el Ayuntamiento avance, que el municipio avance y que vayamos en una línea todos hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Abrimos un segundo turno por orden de Silvia. Sí, bueno, la propuesta que traíamos aquí, como indicaba anteriormente, aunque no considerábamos que fuese necesario dar más beneficios a las herencias, bueno, lo que hacemos es un poco lo que se está haciendo desde el Gobierno de la Nación, un esfuerzo por trasladar la buena marcha de la macroeconomía a las familias, que nos estamos viendo penalizadas por la subida de tipos de interés que nos afectan a las hipotecas y por los márgenes que las grandes empresas aplican a nuestra cesta
la compra. Lo suyo sería que desde la Administración local, que es la más cercana a la ciudadanía, pues se abundase un poco en ese esfuerzo y no cargásemos más a la ciudadanía con tasas que están por encima del IPC en todos los casos y en algunos escandalosamente por encima de la inflación prevista. Cabe pensar que si es necesario, después de la subida que tuvimos hace 4 años, si es necesario volver a subir las tasas por encima de la inflación, quizás habría que replantearse los contratos y el modelo de gestión que se está poniendo en práctica y mirar si es necesario remunicipalizar servicios, como nosotros siempre hemos defendido. Con la negativa a aceptar esta propuesta, que lo que establece son unos tramos donde quienes menos heredan, menos pagan y quienes más heredan, más pagan, lo que queda claro es que no se está pensando en el 90% de la ciudadanía, sino en grandes patrimonios cuya plusvalía vamos a pagar entre todos. Y esta propuesta, que a muchos les parece una peligrosa propuesta de la izquierda, es la propuesta que se está llevando a la práctica en el Ayuntamiento de Madrid. José Luis Rodríguez Almeida es el autor de esta propuesta, junto con su equipo. ¿En qué márgenes no nos estaremos moviendo para que una propuesta del Ayuntamiento de Madrid nos parezca una peligrosa propuesta de izquierdas? Gracias. Sí, Juan, y luego ya seguimos el orden anterior, si os parece. Por alusiones, señor alcalde. Vamos a ver. La cuestión del rigor y del estudio, esto se subsanaría si se aprobase por parte del equipo de gobierno, a lo cual votaría a favor este grupo municipal, de un reglamento orgánico municipal que nos determinase con suficiente antelación la posibilidad de que en las enmiendas, que efectivamente hay esa posibilidad legal, estuviesen hechas con los estudios correspondientes. Por tanto, emplazo desde aquí al señor alcalde y al grupo municipal de gobierno a los efectos de que ponernos a redactar en esta legislatura, en este mandato, un reglamento orgánico municipal donde se preverían estos estudios y, efectivamente, subsanar estas disfunciones que pudiera haber como consecuencia de dejarlo todo a la aplicación subsidiaria de la ley. Segundo lugar, señor concejal de Hacienda, aunque haya habido una liquidación del 2022, no está publicada en las estadísticas oficiales del Ayuntamiento. En la página web del Ayuntamiento no consta publicado absolutamente nada que no sea a ejercicio cerrado del año 2021. Por tanto, efectivamente, si habrá habido una liquidación del 2022 hace unos meses, pues lo que determina es qué pasa que no se está ubicando, que no se está colgando en la página web municipal. No se pretende. Hoy es un pleno para la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales. No estamos hablando de un pleno sobre presupuestos. Por tanto, cuando dice cuadrar el presupuesto con el superávit, no es cierto, simplemente. Estamos hablando, estamos en un pleno que no es el de aprobación de los presupuestos y estamos hablando de la necesidad o de la conveniencia de aprobar una actualización o una subida de las tasas y impuestos fiscales. Por tanto, no le puedo admitir el que pretenda esta parte cuadrar el presupuesto con un superávit. No, hay un superávit y ese superávit justifica el que no se actualicen ni siquiera se incrementen las tasas. Y respecto a lo que usted, la última mención hace de la librería y de los metros cuadrados, vamos a ver, no es una cuestión de consumo de agua, de acuerdo, es que a esas librerías también se le ponen unos metros cuadrados y esos metros cuadrados, esa tasa por metros cuadrados por superficie, no está justificada. Eso es lo que veníamos a decir en nuestra enmienda y en la explicación que he dado con anterioridad. Por tanto, de acuerdo que el agua que sirve para el alcantarillado, para la tasa de alcantarillado, eso es lo más justo, digámoslo así. Uno consume más agua, tiene más aguas grises y, por tanto, tiene que pagar más. Pero lo que no puede ser tampoco es añadirle el tema de la superficie, como ustedes pretenden en la propuesta que efectúan. Añadir otro componente más, que es el de la superficie de metros cuadrados de los locales. Por tanto, nada más. Gracias. Sí, ¿hay alguna intervención más? Bueno, voy a hacer alguna aclaración más que nada por alusiones, ¿no? El concejal lo ha explicado estupendamente y no voy a añadir más a la propuesta, pero sí algunas reflexiones. Empiezo por la última.
ustedes podrían haber propuesto alguna enmienda a alguna de las ordenanzas fiscales que no se tratan hoy como incremento dado el expediente que han propuesto. Entonces, en lo que hay más discusión en cuanto a los metros cuadrados es en la tasa de agua. Entonces, ahí podrían haberlo propuesto en la enmienda, pues oye, pues creemos que el agua debería de cambiarse. Es decir, la enmienda podrían haberla presentado al total de las ordenanzas fiscales, no solamente a las que nosotros modificábamos. Bueno, eso por ordenar un poco las cosas, ¿no? Lo primero es que, evidentemente, la fórmula de la Coca-Cola es yo soy partidario de no subir los impuestos. Y si puedo bajarlos, bajarlos. Y en estos 4 últimos años, en el anterior mandato, es cierto que el primer año actualizamos y subimos porque llevábamos unos años sin subir, no en un 40%, ni muchísimo menos, están ahí los datos. Y los 3 años siguientes no los subimos por la buena gestión que se hizo en el ayuntamiento y por la buena marcha de la economía del ayuntamiento. No porque el resto no lo subiese, todo el mundo subió de manera generalizada impuestos los 3 últimos años, y mucho, pero no solamente ha subido la inflación un 15% en estos 3 últimos años, no solamente. La luz también ha subido, supongo que lo habrán podido observar en sus recibos domésticos. El gas también ha subido. El sueldo de los funcionarios, no solamente de los políticos, también ha subido. El coste de muchos de los contratos que tenemos en el ayuntamiento también ha subido, porque al subir las materias primas de una manera importante, eso ha tenido incrementos muy significativos en algunos de los proyectos. El más importante de ellos, la conexión peatonal entre Lugones y La Fresneda, que quedó desierto, hubo que volver a sacarlo, con 1 millón de euros más sobre los 2,5 millones previstos inicialmente, para situarles un poco, ¿no?, en cómo ha sido la situación económica en estos 3 durísimos años. Se incrementó el coste de la limpieza de los edificios municipales como consecuencia del COVID de manera importantísima. Es decir, ha habido un incremento de costes en estos 4 últimos años, y yo les invito a que los miren o que pidan cualquier comparativa de contratos importantes o de obras importantes. Ha habido un incremento brutal. No solamente han subido los alimentos, no, ha habido un incremento brutal y generalizado de costes para todos, y para el Ayuntamiento de Siero también. Y hemos conseguido 3 años de no subir absolutamente nada, gracias a la buena gestión no solo del equipo de gobierno, sino de todo el conjunto de la corporación, y a la buena marcha de la economía en Siero, de las empresas con sus esfuerzos, de los nuevos vecinos que han venido. Hemos incrementado el número de empresas, número de afiliados a la cotización de la Seguridad Social y número de habitantes, y eso nos ha permitido, entre otras cosas, y también con ajustes que hemos tenido que hacer en reducciones que muchos de los que ahora reclaman eso, pues las criticaron en su momento, ¿no? Por lo tanto, esa es la fórmula. Esa es la fórmula que tenemos. Ni subir al principio y que luego se olvide la gente, y, por supuesto, no engañar. Uno de los impuestos que traemos aquí de rebajar la plusvalía lo anunciamos en campaña. Si gobernamos, bajaremos la plusvalía. Ojo, plusvalía que afecta a todos los ciudadanos de Siero. Y por aclarar y por poner luces, un ciudadano que tenga una vivienda en Siero, una vivienda en Pola, en Lugones, en La Fresneda, en El Berrón, que tenga una, bueno, pues de cierto nivel, de medio alto, pero medio alto para lo que es Siero, pues pasará de pagar la plusvalía. Si tienen la desgracia de que alguien fallezca en caso de fallecimiento, o que alguien en vida quiera dejarlo a su hijo, pasará de pagar 4.800, 4.500 euros a 250 euros. Y eso es para todos los ciudadanos. No sé si aquí ahora parece ser que quien tiene una vivienda o 2 viviendas es que son los ricos. No, la mayoría de los ciudadanos de este país, o muchos, sobre todo hablo por nuestros padres, con gran esfuerzo y sacrificio, muchos tienen 2 viviendas porque es la inversión que han hecho en toda su vida y que la quieren dejar a sus hijos. Y bueno, pues pongo ese ejemplo porque ahora solo hablamos de las grandes fortunas. Las grandes fortunas también. Nosotros no distinguimos entre grandes fortunas. Gobernamos para todos y lo intentamos hacer de la mejor manera posible, pero sin discriminar a nadie, siempre en positivo. Eso por un lado, ¿no? Entonces, por tanto, primera gran reflexión, los impuestos han subido, no han subido. Han subido los costes de manera importantísima, y ustedes lo pueden comprobar, hasta para tomar un café lo que ha subido un café, ¿no? Que eso es así. Luego, otra cuestión por aclarar, en el expediente viene el informe económico que hace la previsión de ingresos prevista con el expediente, ¿eh? No, eso de que no sabemos cuánto viene en el expediente que estamos sometiendo a votación, viene en la parte de estos estudios económicos, viene la previsión de ingresos. Segunda importante matiz o reflexión. Hay 2 cuestiones que condicionan la subida de la basura. Una es el nuevo contrato de servicio público de limpieza y recogida de basura, aunque la limpieza no se incluye en la tasa, pero sí en el IBI, y es que hemos incrementado en 1.200.000 euros el coste anual del contrato de basura
que entrará en vigor el 1 de septiembre. Y se ha incrementado por los costes que se han incrementado, porque también los trabajadores de la empresa, aunque sea externa, tienen un convenio que se respeta y que se revisa, y porque hemos decidido entre toda la corporación aumentar el coste para intentar mejorar el servicio. Coste que hay que trasladar obligatoriamente, porque esa otra nueva reflexión, la tasa obliga, exige a que cualquier servicio de estos que tienen tasa, la tasa tiene que cubrir el coste del servicio, tiene que tender a cubrir el coste del servicio por ley. Entonces, eso de cubrir los costes de los servicios con el superávit puede ser una excepción, pero la tasa exige que cubrir el coste del servicio vía tasa, y eso hay que decirlo. Segunda cuestión de la tasa de basura. Bueno, pues hay una ley que se aprobó en el Estado, con la cual, en líneas generales, yo estoy de acuerdo, porque es una cuestión ideológica y que hay que recordar lo que dice. Y hay una cosa muy importante, y aquí no distingue entre los ricos y los pobres, y es que dice que la responsabilidad del generador del residuo. La ley lo que tiende es a que se generen menos residuos, a poder ser, y si se generan, que se traten de la manera más respetuosa con el medio ambiente. Pero es una cuestión ideológica. Yo no voy a entrar en matices de que si el cambio climático es verdad o es mentira. Yo no voy a entrar en eso, no me compete, no tengo capacidad. Pero la ley que nosotros tenemos que asumirla es una ley. La Administración funciona, el Estado aprueba una ley y llega al Ayuntamiento, nosotros a ejecutarla. No, nos guste más, nos guste menos, esta y todas. Y lo que dice es que la responsabilidad del productor del residuo, y al final dice que tenemos 3 años desde el 1 de enero del 2023, este año ya cuenta, es decir, tenemos 23, 24, 25 y esta tasa es para el 24, por tanto lo hacemos entre los 3 años, que supone 40 euros por tonelada más que nos cuesta al Ayuntamiento de Siero cada tonelada cuando recoge el camión de la basura, cuando va a cogerse, hay una pesa y cada tonelada que se vaya a depositar, aparte del incremento de cogerse, que es de en torno al 2,46%, hay una tasa especial de 40 euros tonelada. Y eso para Siero, para que se haga una idea, supone 850.000 euros de coste adicional que ya estamos pagando. No es que nos lo vayan a cobrar en 3 años, no, ya nos lo están cobrando desde el primer minuto. Y este año, en el presupuesto, son casi 850.000 euros. Y es una ley. Yo no voy a entrar aquí al debate de si me gusta más o menos. Insisto, en líneas generales la comparto porque, bueno, pues intento defender el medio ambiente, pero no entro a ese debate. Soy pragmático. Nos sube 40 euros tonelada y da 3 años para trasladar a los ciudadanos. Llevamos ya 1 año y cobrar ya nos están cobrando. Y son 850.000 euros para el Ayuntamiento de Siero. Más 1.200.000 el contrato nuevo de basura, de recogida de basura y de limpieza, que es para mejorar un servicio público y que los ciudadanos nos demandaban. Entre las dos cosas son 2 millones de euros al año. Y al final, cuando vas ahí a hacer las cuentas, más 2 millones. No es una cuestión. Respecto del IBI, hay un dato importante. Las valoraciones catastrales, la ponencia del catastro de Siero es de 1996. Dato muy importante. Si la actualizásemos, que sería conveniente, porque lo que recomiendan es actualizarla cada X años, pero no cada 50, sino cada 4, cada 10 como mucho. Nosotros lo llevamos sin tocar desde el 96. Si llevásemos a cabo una actualización de las valoraciones catastrales del municipio de Siero y no tocásemos el IBI, el incremento de ingresos sería muy superior, porque todas las nuevas edificaciones no sufrirían incremento, pero todas las que tengan más de X años pues sufrirían un incremento muy considerable porque las valoraciones de catastro se van actualizando y van subiendo, ¿no? Y eso es un dato a tener en cuenta. Desde el 96 que este ayuntamiento no toca las valoraciones de catastro. Entonces hay que decirlo también, porque claro, ahora uno dice, no, me sube el IBI un 2%. No, es que desde el 96 que no se toca la valoración catastral. Hay una congelación importantísima, hay una contención de gastos ahí importantísima, ¿no? Y eso es muy importante. Y bueno, tampoco voy a ahondar mucho más, se lo he dicho, ¿no? Nosotros, insisto, en que somos defensores de la contención fiscal y de la bajada de impuestos si es posible, y lo decimos siempre alto y claro, pero en este caso hay cuestiones que, pues, evidentemente, son necesarias. El saneamiento, miren, en todo el año 2022, que es el último que tenemos cerrado, por la acometida de saneamiento hemos cobrado 48.000 euros. 48.000 euros por las acometidas. Es decir, vamos a una zona que no hay saneamiento, realizamos un saneamiento que de media tiene una repercusión por vivienda de 15.000 euros, el coste del saneamiento. Les invito a que estudien los saneamientos, los proyectos, el importe del coste y a los vecinos que da servicio, y viene a tener un coste medio por vivienda de 15.000 euros que sufraga el ayuntamiento con recursos municipales sin ningún tipo de ayuda, y por conectarse son 150 euros. 150 euros.
Y en el 2022, en todo Siero, ingresamos 48.000 euros. Y ustedes saben bien que en saneamiento estamos dedicando entre 2 y 3 millones mínimo al año en saneamientos. Recaudamos por la tasa este año 750.000 aproximadamente. Ojo, tasa que solo paga quien tiene el saneamiento. Quien no tiene saneamiento no paga ninguna tasa. Eso es importante. Quien no tiene saneamiento no lo paga. Y la acometida lo que tiene es para esos 150 euros son los costes de hacer la obra de enganche y la tramitación del enganche, de engancharse, no de tener el servicio de saneamiento, por enganchar. Hay una tasa por enganche que en Siero son 150 euros que les invito a que miren lo que cobran otros ayuntamientos. Bueno, si invertimos entre 3 y 4 millones de euros en saneamiento, 2 mínimo, 4 es la media de los últimos años en saneamiento, ahí están los datos, además en el estudio económico de lo que hemos invertido en saneamiento en estos últimos años, evidentemente con lo que tenemos de tasa, que son 750.000 euros, es totalmente deficitaria. Y hay un estudio económico que dice, oiga, pues ustedes si quieren seguir invirtiendo en saneamiento, los costes que tiene el saneamiento son estos, la amortización, aunque la lleve 40 años, tiene un coste de amortización y tiene un déficit en esta infraestructura que debe de cubrir, y es ese, no se pretende otra cosa. Entonces, bueno, no obstante, bueno, intentaremos no tener que seguir subiendo en los próximos 3 años, no tener que actualizar ninguna tasa más, que ese sería nuestro deseo y nuestro objetivo, salvo alguna muy puntual que a lo mejor, oye, pues toque tocar. Esperemos que se contenga la inflación y los gastos, porque de verdad que son inflaciones tan elevadas, pues no hay fórmula de la Coca-Cola que lo mantenga, la verdad. Agradecerles a todos las propuestas, ¿no? Que, oye, todas son enriquecedoras y pueden ser perfectamente asumibles. En este caso no lo pueden ser por lo que les explicamos, pero se lo agradezco de verdad, no tengan ninguna duda. Y bueno, pues entonces vamos, si les parece, a someter el punto a... Vamos a empezar votando, si les parece, primero la enmienda que presenta Podemos, ¿vale? Luego la que presenta el Partido Popular y finalmente la propuesta, para que todos vean, bueno, pues que se trata su propuesta, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a votar la enmienda que presenta Podemos al expediente. ¿Votos a favor de la enmienda de Podemos? Votos a favor, 1. ¿Votos en contra? Votos en contra. ¿Todos los demás votan en contra? 23. 23 en Falta contra. Javier. No hay abstenciones. Se rechaza. Ahora vamos a votar la enmienda que presenta el Partido Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Votos a favor, 7. ¿Votos en contra? Votos en contra. Votos en contra. Todos los demás votos en contra. 23 en contra. No, 23 no. Perdón. 24 menos 7. 24 menos 7 son evidentemente 17. Bueno, no pasa nada, Felipe. ¿No hay abstenciones? No, vamos ahora a proceder. Queda rechazado. Vamos a proceder entonces ahora a votar el expediente que presentamos de ordenanzas fiscales para el año 2024. ¿Votos a favor de la propuesta? 12 y 1, 13. 13 votos a favor. ¿Abstenciones? Abstenciones, 1 de la plataforma vecinal de La Fresneda. ¿En contra? En contra, 10 del Partido Popular, Vox y Podemos. Pues queda aprobado y levantamos sesión. Comunicarles que este mes, hasta el último jueves pleno ordinario, no habrá ya plenos, ¿vale? Hasta el pleno que es, creo, el 29... 31. ¿Perdón? 31. Hasta el 31 no tendrán que verme. Disfruten. Y que tengan buenas vacaciones, quien pueda, ¿eh? No te mires todavía, pero no me olvide, ¿eh? Lo de la contestación, que es que ayer tuve con... No, que no me olvide. No.